Hacemos una pausa en los procesos electorales que se están dando en Panamá para hablar de un tema de interés y relevancia mundial, el histórico acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Y tenemos un panel de lujo aquí en Radar para hablar sobre este tema. Nos acompaña el ex embajador de Panamá en Naciones Unidas, Ricardo Alberto Arias. Como siempre, el ex canciller de Panamá, Jorge Eduardo Ritter, Jaime Alemán, ex embajador de Panamá en Estados Unidos, y Marcel Salamín, ex vicecanciller y politólogo al igual que yo. Este es un tema que tiene, como lo dije al comienzo, relevancia mundial, regional y nacional también. Doctor Ritter, ¿cómo podemos empezar a desmenuzar la trascendencia de lo ocurrido esta semana? Lo primero que hay que destacar fue la filigrana diplomática que se llevó a cabo en los últimos 2 años. Creo que este sí pudo haber sido el secreto mejor guardado del mundo, porque durante 2 años se llevaron a cabo negociaciones en Canadá entre los dos gobiernos, el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos, sin que se hubiera filtrado a la prensa siquiera esa posibilidad. Naturalmente el mayor interesado en mantener esto en sigilo eran los dos gobiernos. En el de Estados Unidos, por supuesto, pues este año hubo elecciones y en Cuba, que es un tema muy, muy difícil, salvo que ahora, cuando ya se llegó a la conclusión, ahora hay explosiones de júbilo en los dos lados. En todo el mundo hay explosiones de júbilo. Por supuesto, queda todavía el problema del Congreso en los Estados Unidos, porque el embargo como tal no se puede levantar sin una decisión por parte del Congreso de los Estados Unidos. Pero hay un cierto alivio en América Latina especialmente, pero más que todo hay un alivio internacional, porque uno de los focos de tensión más importantes que había en la arena internacional era precisamente el asunto del embargo y las tensiones en los Estados Unidos. De manera que creo que debiéramos comenzar por desmenuzar cómo va a influir esto en el ya consumado el hecho, cómo va a influir en la arena internacional. Alivio mundial en lo que era considerado un anacronismo, señor ex embajador. ¿Cómo puede impactar esto primero a nivel global? Déjame comentar inicialmente sobre el proceso que se dio en esto y, como decía, la filigrana que se manejó. Tan delicado fue ese proceso que aun cuando Panamá anunció la invitación a Cuba a la cumbre a celebrarse en Panamá el año entrante, hubo reacciones de funcionarios del gobierno americano, que obviamente no estaban enterados de esto, de que eso podría provocar que Obama no viniera, el presidente Obama no viniese a la reunión. Así de secreto y de bien manejado estuvo ese tema. Lo que estamos frente, tal como señala el doctor Ritter, es no solo el restablecimiento de relaciones diplomáticas, que es lo que tenemos enfrente. Esto en realidad es un proceso que va a ser muy largo, que va a ir mucho más allá de solo el restablecimiento de relaciones diplomáticas. Estados Unidos tiene relaciones diplomáticas con muchos países y son relaciones muy frías, por ejemplo Venezuela. Así que no se trata nada más del restablecimiento de las relaciones diplomáticas, se trata de recomponer una relación entre Estados Unidos y Cuba que va a tener repercusiones a nivel de los dos países, obviamente, pero a nivel regional y en mi opinión a nivel internacional, dada la presencia y el respeto que tiene Cuba internacionalmente. Doctor Salamín, hablábamos también fuera de cámara de que el mundo ha dejado hace muchos años de ser bipolar para empezar a ser multipolar. ¿Cómo refleja este último paso del que faltaba esa realidad? Bueno, creo precisamente que lo que significa como punto de inflexión histórico realmente es una especie de un mazazo al último bloque de la Guerra Fría, y si quedaba algún pedazo todavía del muro de Berlín, ha quedado destruido en medio de esto. Entonces el panorama cambia en Estados Unidos internamente, podemos hablar de ello posteriormente, cambia en Cuba, en donde surgen retos muy importantes para el propio gobierno de Cuba, y esa alegría intuitiva del cubano acerca de lo que ha ocurrido tiene implicaciones y proyecciones muy interesantes, y también en América Latina, porque al final de cuentas quita
le quita, digamos, el gatillo a un diferendo que ha envenenado, ha intoxicado mucho las relaciones de América Latina con Estados Unidos y también incluso a las propias fuerzas democráticas y de la izquierda democrática del continente, que han tenido necesariamente que pagar el tributo de hacer concesiones al ataque contra el embargo y reservarse posiciones sobre el tema de la democracia interna en Cuba, que yo creo que será colocado ahora de manera más prístina en el tapete de las relaciones en el continente. Jaime Alemán, el doctor Salamín habla específicamente de la relación entre Estados Unidos y América Latina. ¿Cómo lo ve usted, que fue embajador en Washington? Yo veo esto como algo muy positivo. Si hacemos un poco de historia, el presidente Obama tan pronto tomó posesión, se movilizó a fin de flexibilizar las reglas que existían vis-a-vis Cuba y permitió un aporte financiero mayor por parte de los exiliados cubanos en Estados Unidos y también flexibilizó lo de los viajes de ciudadanos norteamericanos a Cuba. Sin embargo, también en la cumbre de Trinidad y Tobago, él anunció públicamente que quería un acercamiento con América Latina. Todo ese proceso, sin embargo, se entorpeció cuando fue arrestado en Cuba Alan Gross en el año 2010. Yo estaba de embajador en ese momento. Mi íntimo amigo Peter Kahn era el abogado de Alan Gross, eso creó mucha tensión. Los gringos estaban verdaderamente desesperados por encontrar una solución. Inclusive recurrieron a personas como Martín Torrijos y a otras personas que tenían acercamiento con los Estados Unidos y con Cuba para encontrar una solución. Bueno, y finalmente, como mencionaba el doctor Arias, tomó un largo proceso, pero finalmente estamos allí. Yo creo que para América Latina hay 3 impactos inmediatos. Primero, en la relación con Brasil, que ha estado muy fría con los Estados Unidos a raíz de los descubrimientos o las denuncias de espionaje de parte de Estados Unidos a la propia presidenta Rousseff. Esto va a permitirle internamente, políticamente, a la presidenta brasilera buscar de nuevo un acercamiento con los Estados Unidos. Lo segundo, y tal vez más importante, es el tema de las negociaciones de paz entre la FARC y el gobierno de la República de Colombia. Yo creo que esto es un gran paso hacia adelante en esas negociaciones. Estoy muy optimista, yo creo que eso va a ser importantísimo y se va a definir dentro de un tiempo relativamente perentorio. El tercer impacto también para Panamá, yo creo que ha sido muy importante. Panamá va a tener esta cumbre donde nos vamos a poder lucir, vamos a poder recuperar ese sitio que siempre tuvo Panamá como un país conciliador, un país independiente, un país con buenas relaciones con todos los países de la región. E inclusive le comentaba anteriormente al doctor Ritter que yo creo que Panamá debe aspirar en algún momento a que la sede de la OEA se traslade a Panamá. Es un anacronismo que la OEA esté ubicada en Washington, debe estar en el corazón de América Latina, cercano al Caribe. Panamá ofrece todas las ventajas para eso y voy a recomendarle algo al presidente Varela, que tal vez se proponga eso como una tarea a mediano plazo. Va a tomar sus años, pero yo creo que hay buenas oportunidades. También va a tener un impacto en Venezuela. Yo creo que esto debilita al régimen de Maduro y al final la geopolítica prevaleció. Los cubanos se dieron cuenta que estaban dependiendo totalmente de la relación con Venezuela, que les da 100.000 barriles de petróleo al día. Estaba en una posición débil. Los americanos, por su cuenta, veían una penetración cada vez mayor de la China en América Latina, y esta es una manera de frenar eso, al unir a todos los países del hemisferio bajo una misma bandera. Un análisis muy completo, ya ha mencionado varios puntos. Colombia, el proceso de paz, que también hubo noticia esta semana con el cese al fuego unilateral, también el tema de Venezuela, que lo trataremos, y obviamente el escenario de la Cumbre de las Américas, que es un poco lo que le dará esa oportunidad a Panamá de volver a tener ese papel conciliador. Antes de irme allá al tema nacional y regional, Ricardo Alberto Arias, ¿qué papel va a tener esta acción de Estados Unidos y de Cuba en lo que pasa en organismos multilaterales como las Naciones Unidas, la OEA? Hacer un poco de historia. Cuando Cuba se ve presionada por los Estados Unidos con la creación del embargo y el rompimiento de relaciones diplomáticas, se dedica a fortalecer sus relaciones internacionales y relaciones políticas a nivel internacional con otras regiones y otros sectores, y pone mucho énfasis en su labor y su funcionamiento en Naciones Unidas. La misión cubana en Naciones Unidas es una misión altamente competente, altamente profesionalizada,
Y Cuba tiene mucho impacto en el quehacer de Naciones Unidas y tiene mucho contacto y vínculo con las distintas fuerzas, con Rusia, con China, con Sudáfrica. Es decir, es un país de mucha relevancia internacionalmente. En el andar internacional de Estados Unidos siempre se venía encontrando con este país que era no enemigo, pero contrario a ellos. La normalización de estas relaciones, y repito, creo que esto no es nada más el restablecer relaciones diplomáticas, esto es recomponer una relación, y yo creo que tanto Cuba como Estados Unidos están conscientes de que eso es lo que hay que hacer. Se va a encontrar Estados Unidos con un aliado nuevo, un aliado de mucha influencia internacionalmente. Muy importante ese análisis también, porque se trata de un acontecimiento trascendental que tiene impacto mundial, regional y también en Panamá, que será el tema que seguiremos tratando en el siguiente bloque. Usted quédese en Radar.